Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV. La única ventaja de cumplir años es tener memoria. Por eso estos días, como andaluz, ando algo contrariado con las informaciones y la pompa que se está dando a la participación de la Comunidad de Madrid en la Feria del Libro de Guadalajara, México. Es la más importante del mercado del libro en español. Hace 11 años, por el esfuerzo y constancia de Félix Rodríguez y la entonces consejera Rosa Torres, fui invitado en la presencia de Andalucía como invitada a la feria. Y desde allí hicimos, por cierto, 2 programas del Público de. En cambio, aquí en Andalucía, las críticas fueron desaforadas con aquella inmersión de la cultura andaluza en la feria mexicana. Fue todo un éxito, dicho por los editores, por los escritores, pero aquí estuvo cuestionado por bajo unos intereses políticos. Mientras que fuera de Andalucía, se mira con recelo que esta comunidad fuera la primera invitada. Y además, haciéndose notar. Así es que cuando sigan dándole bola a la presencia de Madrid, que está muy bien, sepan que al menos una vez los andaluces ya hicimos ese camino hace ahora una década. Y ahora recibamos al flamante Premio Planeta Javier Sierra, que también estuvo con Andalucía allí. Apasionado contador de historias, periodista y uno de los más destacados escritores de lengua hispana, Javier Sierra es autor de novelas de carácter histórico que se han publicado en más de 40 países. Hasta hoy ha sido el único español que se ha colocado en la lista del New York Times de los libros más vendidos con La cena secreta junto al Código da Vinci. Lleva bebiendo de las fuentes del misterio desde que aprendió a leer y se convirtió en uno de los más jóvenes reporteros del país, dedicado a perseguir ovnis. Que haya ganado el Premio Planeta es un reconocimiento indiscutible y lo ha hecho con El fuego invisible, que promete revelar el secreto más importante de la humanidad. Aprovechando su erudición en misterios, trata sobre el Grial pero lo sitúa en Cataluña. Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos. Javier Sierra, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Encantado de volver a encontrarnos en un plató. Cuando escribes libros como este, Javier, El fuego invisible, ¿cuál es tu intención? ¿Contarnos cosas que aprendamos contigo? ¿Espabilar nuestros sentidos? Pues mira, mi intención es recuperar la novela primordial, y eso te lo voy a explicar. La novela se inventa hace unos 5000 años en la antigua Sumeria y se crea, se construye por primera vez para resolver una gran incógnita. El primer libro literario de la historia del hombre es la epopeya de Gilgamesh. Cuenta la historia de un rey sumerio que va a morir, como cualquiera de sus súbditos, pero que se rebela porque él está en la cúspide del poder y cree que es injusto que los dioses le hayan privado de la vida eterna, y emprende un viaje al más allá, al Edén de los dioses, para reclamarles lo que cree que merece. Por lo tanto, es una invención humana para tratar de resolver esa enorme pregunta de ¿por qué tenemos que morirnos?, ¿no? Y yo, digamos que apelo a esa novela primordial, a la novela que quiere resolver grandes preguntas. Por eso El fuego invisible empieza con una gran pregunta, que es ¿cuál es el origen de las ideas?, ¿no? Sí. Bueno, empieza, sí, pero también ¿de dónde vienen las ideas? Esa es la pregunta, pero inmediatamente dice: a menudo subestimamos el poder de las palabras. Una mera sucesión, me salto un trozo, pero ese es el arranque. A menudo subestimamos el poder de las palabras. Una mera sucesión de letras pronunciadas en el momento oportuno transformará nuestra existencia para siempre. Así es, pero eso no me lo invento yo, eso está en todos los textos sagrados. Si te das cuenta, en el Génesis lo primero que se dice es que Dios crea el verbo. En otras tradiciones religiosas o sagradas del mundo, los dioses lo primero que hacen es dar nombre a las cosas, porque si algo no tiene nombre, no existe. Es tal el poder que tiene que incluso en nuestros días la ciencia, tan alejada de devaneos místicos, hace lo mismo. Para referirse a la estructura del universo se han inventado un término que es materia oscura. No saben muy bien qué es lo que contiene la materia oscura ni qué es, pero al existir el término pueden estudiarlo. Por eso las palabras son tan importantes y por eso nos habrá pasado a todos de repente encontrarnos con un nombre propio, con un nombre vulgar, da igual, con una palabra que se entromete en nuestro sendero puede cambiarnos de rumbo y puede hacer que nuestra vida fluctúe de una manera.
Te decía antes cuál era tu intención cuando escribías, porque dices aquí, la literatura, te lo dice alguien que la practica, nunca fue un fin en sí misma, no se inventó para ser bella o para entretener, sino para elevar nuestras conciencias hacia lo sublime. Así es. Esto creo que lo dice Victoria Goodman, ¿no? Victoria Goodman, sí. Ahora hablaremos de Victoria Goodman, pero para no liarles con nombre. La literatura no es un fin en sí misma, no es solo por la belleza, es para comunicar. Es que hemos construido una sociedad en los últimos 200 años donde hemos cosificado todo y parece que el arte es el arte por el arte. No. El arte por el arte es una paparrucha que se inventó en tiempos modernos, cuando el arte siempre tenía una finalidad narrativa, siempre la tuvo. Incluso el arte en las pinturas rupestres, en las cuevas prehistóricas hace 40 o 50.000 años, tenía un propósito narrativo que hemos olvidado, pero tenía ese propósito, un propósito chamánico, trascendente, mágico. Claro, al cosificarla, la hemos vulgarizado, la hemos convertido en un en un producto de consumo, y yo creo que es mucho más que eso. Una novela no solo tiene que mover, que es lo que parece que las novelas modernas tienen que hacer, tienen que moverte a una reacción, sino que tiene que conmoverte, tiene que moverte desde dentro. Ese es el verdadero logro de un artefacto literario, ¿no? O sea que tú escribes no solo para ti, por tu deseo de investigación, porque tú siempre además nos vas abriendo como ventanitas, o por lo menos yo eso siento cuando leo tus novelas, y en esta muchísimo más, ¿no? Tú vas abriendo, poniéndonos perchas, no solo para seguir la historia y saber qué pasa en una historia que te cuentan, sino también para abrir, para interpretar el mundo. Claro, a mí me gusta... Es marca de la casa, marca Sierra. Sí, es marca Sierra. A mí lo que me gusta de mis libros es que se conviertan durante un tiempo, y si es posible muchos años, en una brújula para el lector, que de repente descubra, como en el caso del Fuego Invisible, cuestiones vinculadas con el arte románico y lo que querían contar con los ábsides maravillosos que están en algunos museos, y que mueva a esos lectores a visitarlos, a verlos, pero a verlos con esos ojos, no a verlos con el ojo que ponemos casi siempre que visitamos un lugar de estos, que es llegar, hacernos la fotografía e irnos. Sí. No, sino esa cosa de ponerle la emoción a lo que ves y tratar de comprender con qué propósito se hicieron, ¿no? Y esas, bueno, ahora hablaremos de esas pinturas, algunas visionarias que tú hablas, por eso que estabas contando, porque quieren contar, siempre cuentan, en la arquitectura, en los templos, en las pinturas. Vamos a contar un poco la vida. El inicio con este joven profesor, brillante profesor, David, del Trinity College, una carrera por delante extraordinaria, llega a su periodo de vacaciones y la directora le encarga que se venga a Madrid, pero que de paso aproveche para le encarga la compra de un libro antiguo, pero la vida se le cambia completamente. Sí. Y cuéntanos por qué, un poco para poner en situación... Bueno, yo quería construir un personaje que arrancase el libro con la vida resuelta. Es alguien, David Salas, es hijo de españoles, su abuelo fue un grandísimo escritor que se vio obligado a exiliarse a Irlanda, y él ha crecido en Irlanda, es profesor del Trinity College, acaba de ganar, de vencer su tesis doctoral, y luego de alguna manera tiene ya la vida perfectamente clara y resuelta. Pero le invitan a irse a España y ahí, en ese viaje, empiezan a sucederle cosas que le sacan de su carril. En el fondo es la metáfora de lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que creemos que está todo bajo control y algo nos descabala por completo. Y David Salas termina en manos de una vieja amiga de su abuelo, que es una escritora, se llama Victoria Goodman, que tiene una escuela de élite en el centro de Madrid, donde están un grupo de alumnos muy preparados, obsesionados con un libro que están analizando. Ese libro es El cuento del Grial, una de las grandes épicas de la Edad Media, escrito en 1180 por un trovador francés, que guarda en sí mismo un misterio. Y es que fue en ese libro, no en los evangelios, sino en ese libro donde se inventó la palabra grial. Es la primera vez que se utiliza. Y tú hablas, incluso que son 1200 años sin hablar del grial. Exactamente. Sin que aparezca. Sin que aparezca. En ese cuento, en esos cuentos. Y se escribe justo a la vuelta de los cruzados después de la conquista de Jerusalén. Aquellos europeos fueron los que se trajeron al viejo mundo toda la obsesión por las reliquias de Cristo, y entre ellas, por supuesto, la del Santo Grial, que se plasma en ese texto literario. Pero hay algo que ha descubierto uno de esos alumnos aventajados, Guillermo, que resulta muy desconcertante. En el cuento del Grial,
Chrétien de Troyes, este trovador, Sí. no habla de la copa que estuvo en la mesa de Jesús en la última cena. Él describe el grial como algo que es portado por una dama que está dentro de un cortejo de personajes, sujeta un cuenco del que irradia una luz sobrenatural. Esa es la descripción que hace, no dice nada más. Bueno, este alumno ha descubierto, y esto es real, Jesús, que 60 años antes, hacia 1120, un grupo de artistas en los Pirineos españoles estaba retratando por primera y única vez en la historia del arte, debajo de los ábsides, una señora que está dentro de un cortejo, que sostiene un cuenco del que irradian unos rayos. Es decir, que 6 décadas antes alguien había inventado pictográficamente ya el grial en los Pirineos. Y en ese momento, y tras ese descubrimiento... Ahí, por ejemplo, está. Aquí, Ahí, este ábside es maravilloso, es el de San Clemente de Taúl. Claro, nosotros nos fijamos en el Pantocrator, pero el cortejo está en la parte inferior y justo entre ese grupo de hombres, de discípulos, está María, la Virgen, sosteniendo ese cuenco con los rayos extraños. ¿No? Y entonces empiezas este grupo del taller experimental que le llaman de literatura, Eso es. que se reúnen en la montaña artificial. Eso es, se llama así el lugar, sí, sí. La sala donde se reúnen. Y este empieza a recorrer, y curiosamente, que eso está aquí porque tú pones fotos y aparte que no... hay una cantidad de lugares donde esa iconografía se repite, ya sea el cuenco de una posición en otra, en diversas iglesias. Esto además está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Eso es. que estos son los que tienen el litigio. Eso es. Bueno, estos son los que tienen el litigio, efectivamente, Que con le Aragón. piden los de Aragón. Pero él hace un recorrido por Aragón, todo Aragón, los Pirineos, Cataluña, Valencia... Y tú nos vas enseñando ahí todo lo que hay. Es que, claro, aquí se juntan dos mitos que yo, digamos que yo he maridado en la novela. Uno es esta historia del cuento del grial y de esos griales que se estaban pintando 6 décadas antes en las pinturas románicas. Y otro es un mito local, muy aragonés, que es el mito de que el grial fue escondido allí en el siglo III, ¿no? Esto nos tenemos que ir a la leyenda. La leyenda dice que en época de la persecución de los cristianos en Roma, del emperador Domiciano, el papa de turno, viendo que peligraban todas sus posesiones, entregó el cáliz con el que oficiaba sus misas, que antes había sido de San Pedro, y se deduce que antes había estado en la mesa de la última cena, lo entrega a un deán suyo para que lo esconda en el fin del mundo. El fin del mundo en esa época era Huesca. Claro. Era Huesca más allá de los Pirineos, porque por debajo estaban los musulmanes, ¿no? Y esconde el grial en ese lugar. ¿Qué ocurre? Que la leyenda, en realidad, no se inventa en el siglo III, se inventa en plena época de la presencia de los musulmanes en la península ibérica, y yo creo que se inventa con motivos de propaganda, Jesús, porque si el grial estuvo en tierra hispana, y los reinos cristianos estaban al norte, acongojados allí en torno a los Pirineos, la presencia de ese objeto tan sagrado justificaba la reconquista. El lugar donde es el refugio de la sangre de Cristo no puede estar en manos infieles. Era propaganda. Y todo eso se gesta en esos siglos, ¿no? Pero esta es Santa María de Taúl. Esta es Santa María de Taúl. También aquí hay está Santa María de Taúl y San Clemente de Taúl. Eso es, aquí hay un ábside donde se ve a los Reyes Magos portando el cuenco, el famoso cuenco sagrado extraño. No vamos a desvelar, porque la novela tiene muchas historias, no vamos a desvelar nada, pero ¿el Santo Grial qué es, Javier, tú que llevas dándole tantas vueltas? Bueno, el Santo Grial... ¿Existe el Santo Grial? Jesús Vigorra, el Santo Grial es una invención medieval. Esa es mi conclusión. Nadie durante 1200 años se preocupó nunca de esa reliquia ni de ninguna otra. Fue después de las cruzadas. Pero cuidado, es una invención que tiene una potencia extraordinaria, porque de alguna manera el grial en la imaginación de aquellos que nos precedieron hace ya 1000 años era el punto de intersección entre el mundo terrenal y el mundo divino. Era el lugar donde estuvo la sangre de Cristo, que es justo el vínculo entre lo sobrenatural y lo natural. Por eso perseguirlo era tan importante y por eso nos sigue fascinando. ¿Qué son las reliquias, Jesús? Las reliquias son puntos de intersección. ¿Qué es la Kaaba para los musulmanes? Por ejemplo, ¿no? por utilizar una reliquia de otro contexto histórico. Es el punto donde se unen
pues Pero los también, cielos y la tierra. Y siguiendo la novela y el plan que emprende esta escuela y estos que están allí, estos miembros de la escuela, y sobre todo cuando asesinan a uno de ellos, que eso lo podemos decir, porque aquí hay un thriller también, porque hay un thriller espectacular y empiezan averiguando por qué ha muerto ese Guillermo, que estaba averiguando muchas cosas y lo que iba escribiendo. Pero también yo encuentro, por lo que tú lo dices aquí, en algún momento lo dices, el Grial, o lo dejas caer, es una fuente de conocimiento. Así es. Es una metáfora. En el fondo, una metáfora que nos permite conocer más y saber, ¿no? El Grial, sí. Yo descubrí el poder de la metáfora en un libro que se publicó ahora hace 100 años. En 1916, Ramón del Valle Inclán publica un libro raro. ¡Ah, maravilloso! Ahí estamos. La lámpara maravillosa. La lámpara maravillosa. La lámpara maravillosa. Que acaba de ser reeditado, por cierto. Llevaba 100 años fuera casi de catálogo, y se ha reeditado en una edición facsímil, que es la buena, porque Ramón del Valle Inclán estaba tan obsesionado con ese libro que incluso intervino en el tipo de tipografía que se utilizaba, en las ilustraciones que luego se perdieron con el tiempo, porque en realidad era un breviario para lograr despertar la luz interior. La luz interior es la luz del Grial, es la luz de esa doncella. La luz. La luz. Bueno, eso que estamos viendo... San Juan de la Peña. Este es uno de los refugios del Grial. Y fíjate, el famoso Grial de Valencia, el que hoy se tiene como... quizá, que es como un 8 por la eso parte de es, abajo. sí, pero quizá como uno de los más cercanos, digamos, al mito. Este Grial, la primera vez que aparece mencionado en un texto histórico es en 1399. Es cuando el rey Martín I el Humano lo reclama a este monasterio, donde ha estado escondido desde hace mucho tiempo. Es un lugar también especial, San Juan de la Peña, es un lugar místico, y es lógico que se guardara aquí una copa de esa naturaleza. Porque aunque tú nos estés, y has dicho muy bien que el Grial era la propaganda, y la propaganda que ha funcionado hasta nuestros días, sí hablas también de los lugares sagrados. Claro. ¿Tú crees que existen lugares sagrados como ese que hemos visto antes, esa imagen, o Montjuïc, o las montañas de Montserrat? ¿Existen los lugares sagrados? Te devuelvo el interrogante con intención de que reflexionemos todo sobre ello. ¿Existe la democracia? ¿Existe Andalucía? ¿Existe España? Todo es producto de la imaginación. Todo. Y la imaginación es la única capaz de construir realidades. Eso es lo que hemos aprendido como especie. Desde que dejamos de ser homínidos y nos separamos del resto de animales de nuestro planeta, nosotros hemos tenido la capacidad de imaginar y de construir cosas que están aquí dentro. Pero tú has viajado mucho, pero Grial. ¿Tú crees en esa fuerza telúrica? Esa transmutación de lugares, dice aquí, lo dice, es que no me detengo en leer ahora, pero lugares sagrados que transmiten, como el muro de Dublín, el jardín. Claro, yo creo en eso. ¿Lo has sentido? Lo he sentido porque al creer en eso, existe. Esa es la lección de este libro, no es otra. ¿Y el medium? Bueno, el medium, por supuesto. Porque el abuelo de David claro. es medium y creen los que están cerca de él que él también tiene esa posibilidad. ¿Tú crees en los medium? El medium es el que te cuenta las historias, es el chamán. Claro, tú entras en trance. Cualquier creador te lo va a decir si entras en una conversación a profundis, ¿no? Si tú hablas con un pintor, con un músico, con un escritor, te va a contar que hay un momento en el proceso creativo en el que tú te desconectas absolutamente de este mundo y estás canalizando algo que no sabes de dónde viene. Dirán los neurólogos, en fin, los de este siglo, que eso es fruto de las conexiones de las distintas células del cerebro que crean esa impresión. Pero en el mundo antiguo se hablaba de espíritus, se hablaba de musas, se hablaba de dioses. Claro, por eso tú dices, y es una idea fuerza del libro que se repite, en lo invisible se encuentra la simiente de todo lo visible. Así es. Por esa razón deificaron el amor a la vida o a la sabiduría y marcaron con sus edificios de piedra sus símbolos y sus obras de artes, los lugares en los que esas fuerzas invisibles se sentían con más intensidad. ¿Sabes lo que pasa? Que esta novela, a diferencia de las otras sierras, donde me centraba en misterios tangibles, en la Gran Pirámide, en las obras del Museo del Prado, en las catedrales góticas, esta novela apela a algo que es mucho más misterioso si cabe, pero que es filosófico. Esta potencia que tiene la imaginación humana y que da sentido a todo lo visible es algo sobre lo que es difícil reflexionar, ¿no? Sí, pero tú nos llevas a ese terreno y sobre todo esa es una de las ideas, lo invisible. Por eso en los lugares más visibles, si tú dices, si quieres guardar un secreto, no tú, tus personajes, los personajes, si quieres guardar un secreto,
ponlo donde lo vea todo el mundo. Y eso es una realidad, donde nadie lo van a buscar debajo de las piedras, pero no en el tímpano de un templo, por ejemplo, ¿no? Eso yo lo aprendí estudiando a Leonardo da Vinci, ¿no? Claro. La cena secreta, la cena Pero fíjate, secreta. en el fondo hay un vínculo entre aquella cena secreta y este fuego invisible, porque en la cena secreta, si recuerdas, Leonardo pinta a los 12 con Jesús en el centro, pero olvida, entre comillas, pintar el grial. Esa ausencia es la que a mí me ha tenido obsesionado hasta que al final lo he encontrado con el fuego invisible. Oye, es la primera vez que veo escrito, además, en un libro que se va a leer mucho y está negro sobre blanco, no una defensa, pero sí un reconocimiento a el Código da Vinci. Es verdad. De Dan Brown. Es verdad. Eso es un guiño que me he permitido también pensando en esos críticos que durante tantos años han denostado el Código da Vinci, ¿no? Y la reflexión, que es una reflexión fruto de un debate entre los protagonistas del libro, tiene que ver sobre el valor de las historias, ¿no? El Quijote también fue un bestseller en su época y también hubo detractores que pensaban que Cervantes era un tarao. En nuestros días, eso mismo es el Código da Vinci. Es un libro que no podemos juzgar ahora. El hecho de que se venda mucho un libro no quiere decir que sea de baja calidad o que tenga nada que contarnos. Al contrario, hay que mirarlo con precaución y ver qué secreto contiene. Sí, y además dice, ninguna novela resiste en la memoria colectiva si no es porque ha tocado algo. Que yo encuentro que ese valor, cuando se ha denostado tanto el Código da Vinci, pero es la primera vez que veo escrito además en una novela, en una obra literaria. Y dice Victoria Goodman, cuando está reunida con ellos y empiezan a decir que, bueno, ¿dónde va con aquello? Y dice ella, sin alma, porque le dice que no tiene alma el Código da Vinci. Dice, sin alma, jovencito, ¿está usted seguro? Yo hubiera vendido la mía por un éxito como este, como diciendo, y se dice antes, todos los escritores en el fondo quisieran tener un éxito. ¿Tú qué venderías por tener un éxito como el del Código da Vinci? Bueno, yo creo que no vendería nada, estoy a gusto como estoy. ¿Qué sacrificarías? Pues fíjate qué pregunta, ¿eh? Yo creo que en este momento no sacrificaría nada, porque el Código da Vinci fue un libro que a cualquiera, a Dan Brown en este caso, hay otros libros también de esa categoría, pero a Dan Brown yo creo que le ha hecho sacrificar sobre todo quietud, tranquilidad, paz. Él no ha vuelto a crear en paz durante mucho tiempo. Ahora empieza quizá, pero ha tenido que recuperarse de un bombardeo constante que es inimaginable. Bueno, yo tenía aquí para hablar hasta mañana con Javier Sierra, no sé, pero ya habrá otro momento y otro lugar. Porque ahora es el tiempo de Charo Gutiérrez, te presento. Bueno, es el tiempo de Javier. ¿Qué tal, Javier? Bueno, bienvenido. Lo vas a comandar tú, lo vas a pilotar tú. Bueno, enhorabuena. Muchas de todo. gracias. Unas preguntas cortitas con respuesta corta. ¿Vale, Javier? Muy bien. Preparado. ¿Lo mejor que sabe hacer es escribir? Lo mejor que intento hacer es vivir. ¿Cree más en el azar o en el destino? Pues creo en el orden, y como el cosmos es orden, y la naturaleza lo es, creo más en el destino, que es sinónimo de orden. En este momento, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Alguien que conocéis. Creo que una persona cuerda que daría mucho para este país es Juan Eslava Galán. ¿Algún trabajo que ninguno de sus lectores imaginaría que ha hecho? Construir una cisterna. Lo hice hace muchos años con ayuda de mi padre en una finca que teníamos a las afueras de Teruel. ¿La persona que más ha influido en su vida? Mi madre, sin lugar a dudas. Ella me enseñó a leer. ¿A quién teme más? ¿A la política o a la ciencia? Temo muchísimo más a la política. La ciencia no es peligrosa en sí misma, depende del uso que se haga de ella y generalmente quien la usa son los políticos. La mayor mentira que nos han contado, Javier. Que somos libres. La palabra más hermosa del diccionario. Amor. ¿Y la más peligrosa? La más peligrosa... odio. ¿A qué hemos venido al mundo, Javier? Pues hemos venido a experimentar y a tratar de resolver misterios. El misterio de dónde venimos y el misterio de a dónde vamos. Bueno, pues Javier, Premio Planeta 2017, ha elegido como libro a otro Premio Planeta, en este caso de hace 20 años. Estamos hablando de En busca del unicornio, de Juan Eslava Galán, que lo acaba de nombrar. ¿Por qué has elegido este libro, Javier?
Porque yo tenía 16 años cuando se publicó En busca del unicornio. Es el primer premio Planeta del que tengo constancia de haber leído al poco de publicarse. Y me impactó mucho el lenguaje que él utilizó. Él construyó un relato en un castellano antiguo, sin embargo perfectamente comprensible para nuestros días, y es la búsqueda de algo que se convierte en desconcertante al final. Me parece una novela perfecta. La búsqueda, como aquí. La búsqueda. La quête. La quête que dice aquí. Búsqueda también, misterio, desconcierto. En la película que ha elegido, Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg, una película, desde luego, que marcó en su momento el arranque de este tipo de películas. Pero fijaos, yo ¿no? he pensado durante muchos años, la he visto muchísimas veces, que era una película sobre extraterrestres, y no lo es. Yo me he dado cuenta, siendo ya más maduro, que es una película sobre nosotros mismos. Es esa pulsión, esa necesidad que tenemos de despejar la incógnita de dónde estamos y si estamos solos. Habla de nosotros, no habla de ellos. Los extraterrestres aparecen muy poco. Y ahí está la genialidad. Ahí está la Habla de genialidad. nosotros. Habla de nosotros. Bueno, El Jardín de las Delicias, ¿de quién habla, Javier? Pues Del Bosco, que si hiciéramos un ranking, por cierto, esta obra estaría en el top del ranking. Sin porque duda. hay Han pasado por muchos aquí, sí. invitados. Sí, pues mira, es que El Jardín de las Delicias no es una obra, pues ahí está la genialidad, no es una obra para ser contemplada, es una obra para ser discutida. Yo creo que Jerónimo Bosco ideó un artefacto de conversación para que los que la abrieran, porque esto es un tríptico que se cerraba, los que la abrieran y accedieran a su secreto empezaran a discutir sobre su contenido. Es un artefacto que sigue funcionando 500 años después de haber sido pintado. Es maravilloso. Es una maravilla de pintura. Bueno, y te quedas con la canción, digamos, emblemática de Alan Parsons Project. Eye in the Sky. Exacto, Eye in the Sky. ¿Forma parte de algún periodo de tu vida, Javier? Sí, forma parte de mi adolescencia, 16, 17 años, cuando empecé a hacer programas de radio por la noche, contando historias del más allá, cosas que a mí me interesaban, y esta era la sintonía del programa. Eye in the Sky tiene un simbolismo muy potente, es ese ojo en el cielo que todo lo ve y que refleja muy bien esa sensación que tenemos los noctámbulos de sentirnos observados en alguna ocasión. Bien traída, desde luego, para ese, como sintonía del programa al que estás aludiendo. Bueno, y El Cairo, ¿por qué te quedas con esta ciudad, Javier? Bueno, El Cairo es una ciudad de contrastes. Hoy la vemos como una ciudad musulmana y lo es desde el siglo X, pero antes fue también un lugar de asentamiento romano, fue colonia francesa, estuvieron los ingleses también allí, todos dejaron huella y de alguna manera esa ciudad tan caótica, son 20 y tantos millones de habitantes, es una ciudad que puede leerse como si fuera un libro. Cada barrio, cada calle principal nos cuenta la historia de un periodo del pasado, de la humanidad, y me parece fascinante, intrigante, mágica, exótica. Tiene toda la pinta, no la conozco, pero tiene toda la pinta. ¿El Cairo? ¿No conoces el Cairo? No, no conozco El Cairo. ¿Y la visitas con frecuencia? Sí, la visito con frecuencia. La última vez estuve en mayo y además me llevé por primera vez a mis hijos, dos niños pequeños de 9 y de 10 años, porque quería que se enamorasen del lugar y han vuelto queriendo ser Indiana Jones, cosa que comprendo. Esa es la potencia de un lugar como este. Los lugares, las Los palabras lugares. que abren puertas. Yo tenía aquí una selección de palabras, porque aquí las palabras tienen mucha importancia. Las palabras que abren puertas se llega a decir. Y bueno, ya descubran. Pero ¿secreto de dónde viene, por ejemplo? Secreto es del latín, secretum, es su propia etimología, no tiene otra, se creó para ello. Éxtasis. Éxtasis, bueno, tiene que ver con la comunicación, el trance, la visión del más allá. Ombligo. Oh, ombligo. Bueno, es que ónfalos vendría del griego y es el punto de intersección, lo que hablábamos antes respecto al grial, donde se cruzan los mundos. Entonces rascarse el ombligo no es tan malo. No es tan malo porque despierta, teóricamente, pero fíjate, el ombligo es la marca que tenemos de nuestro viaje desde la vida anterior, no es poca cosa. Bueno, vamos a dejarlo. Entusiasmo. Enteos viene también del griego. Enteos es estar con lo divino, teos, con lo superior. Cuando alguien está entusiasmado con lo que hace, lo mundano le es ajeno. Esa es la clave. Rapto divino. Rapto divino. Éxtasis. El entusiasmo es lo único que nos mueve. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado Javier. Él siempre queda bien. En nuestro fotomatón que tenemos por ahí A ver escondido. si entramos en éxtasis con las fotos. Lo vemos.
Pues Javier Sierra, ha sido un placer. ¿Cómo es la dedicatoria esa que le hacía Valle Inclán al abuelo? Lo del alma. Ah, deja que tu alma vuele. Deja que tu alma ¿Qué más? vuele. Bueno, vámonos ya. Echa cierre porque si no... Aquí terminamos porque hoy nos encuentro con Javier Sierra, el flamante Premio Planeta 2007. Si lo desean pueden volver a vernos a las 11:15 de la noche, aquí mismo en Andalucía Televisión. Y mañana seguiremos con el premio Planeta, pero en este caso con la finalista de este año, Cristina López, que nos hablará de su obra Niebla en Tánger. Hasta mañana.